Parte I, el legado del rayo. Hace siglos, en un mundo aún joven y desordenado, donde los cielos no obedecían reglas y los mares aún debatían sus límites, surgió una familia distinta a todas. Los Altair, los que hablaron con el rayo. Cuentan las leyendas que el primer Altair, un hombre de nombre perdido, ascendió solitario a la cima del monte Lesdar durante la gran tormenta de la creación. Allí, donde los cielos rugían como bestias enfurecidas, extendió sus brazos desnudos al vendaval y gritó su desafío. Si sois dioses, castigadme. Si sois espíritus, bendecidme. El rayo no respondió una vez. Ni dos. En la tercera descarga, cayó directamente sobre su corazón. Pero no murió. Cuando bajó de la montaña, sus ojos brillaban con un fulgor plateado, y su voz llevaba la vibración profunda de las tormentas. Así nació el linaje de los señores del rayo. Durante generaciones, los Altair se convirtieron en una familia temida y reverenciada. Cuando los reinos humanos apenas comenzaban a organizarse, los Altair ya cabalgaban la electricidad como monturas de guerra, decidiendo batallas antes de que la primera espada se desenvainara. El Dream Altair, el rompetormentas, había hecho retroceder a los demonios del abismo durante el asedio de Draenor. Selvara Altair, la mano que guía la tempestad, selló alianzas con los espíritus del trueno, creando la legendaria Escuela del Rayo Celeste. Y así, generación tras generación, su poder creció. No por sangre sola, sino por un pacto sagrado. Quien herede el nombre Altair debe dominar el rayo, o morir bajo su peso. No había lugar para los débiles. No había misericordia para quienes no podían controlar la furia eléctrica. Era un legado glorioso, y cruel. En el presente, bajo los vastos cielos del reino de Clane, en la fortaleza ancestral de los Altair, este legado pesaba como una montaña sobre los hombros de un muchacho de cabellos castaños revueltos y expresión eternamente preocupada. Un muchacho llamado Luis Altair. Parte segundo, Luis Altair. El hijo fracasado, concéntrate, Luis. Siente el flujo del éter. Dirígelo a tu núcleo. Tronó la voz de su instructor, un hombre tan rígido que probablemente dormía de pie. Luis cerró los ojos, respiró hondo y trató de hacer lo que le pedían. Sentía el poder vibrar en sus venas, sí, pero era como intentar sujetar una cuerda hecha de víboras. Sudor peló su frente mientras el zumbido eléctrico empezaba a crecer dentro de su cuerpo. Ahora sí lo logro, pensó. Una pequeña chispa apareció entre sus dedos. ¿Sí? Estoy haciéndolo. Soy un Altair, al fin. El siguiente segundo, un sonido agudo rasgó el aire. La chispa explotó en su mano, lanzándolo 3 metros hacia atrás, donde aterrizó en un charco de lodo que alguien, de manera muy oportuna, había dejado exactamente ahí. Desde su posición en el suelo, Luis solo pudo pensar, ¿por qué demonios siempre hay lodo cuando caigo? Alrededor, los aprendices que estaban en entrenamiento se miraron unos a otros, incómodos. Nadie se atrevía a reír, claro. No de un Altair. Pero los ojos evitaban encontrarse, como si la vergüenza fuera contagiosa. Luis se incorporó, cubierto de barro, su cabello chisporroteando levemente. Su instructor le observó unos segundos, los brazos cruzados, el rostro imperturbable. Mañana a las 6, entrenamiento intensivo, Luis-sama. Luis solo pudo asentir mientras sentía cómo su dignidad escurría junto con el barro por su cuello. Más tarde, mientras caminaba cabizbajo por los pasillos de piedra blanca del castillo, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo demonios acabé así? No era una pregunta nueva. La rondaba todos los días. Nacido del linaje más poderoso del reino de Clane, con una hermana, Selene, que dominaba el rayo como si fuera parte de su aliento, y unos padres cuya sola presencia hacía que los nobles se arrodillaran. Y él, Luis Altair, no podía ni encender una maldita lámpara mágica sin riesgo de incendiarla. La gran tragedia de su existencia. Los tapices que adornaban los muros parecían mirarlo con reproche. Grandes retratos bordados de sus ancestros, cada uno más heroico que el anterior. El Dream, de pie sobre una montaña de enemigos, Selvara, comandando tormentas con un gesto de su mano, y luego estaba él. El único que, si alguien intentara abordarlo, probablemente sería retratado en el acto de caerse de espaldas. Quizás si finjo mi muerte. No, muy obvio, pensó. Suspiró, pateando una piedrecilla que rodó traicioneramente hacia el salón principal. Por puro impulso, la siguió, sin darse cuenta de que estaba a punto de tropezar con algo que cambiaría su vida. Dentro del salón, su madre, Lady Maelis Altair, conversaba en voz baja con su padre, Lord Eldrick. Selene estaba apoyada contra una columna, leyendo un pergamino. Ninguno de ellos notó a Luis de inmediato. No podemos seguir ocultándolo, decía su madre, Luis necesita ayuda.
El poder que lleva dentro lo matará si no lo controla. Luis se detuvo como si le hubieran congelado en el sitio. Sabes que no podemos mostrar debilidad, Maelis, respondió su padre, su voz dura como el granito, somos Altair. Y por eso mismo. Su madre replicó, alzando apenas la voz, hay alguien en las montañas del norte, un sabio. Nadie sabe su nombre real, pero dicen que puede enseñar a dominar fuerzas que ni los nuestros comprenden. Por un momento, solo se escuchó el crepitar de la chimenea. ¿Enviarías a nuestro hijo a buscar a un desconocido? Preguntó Eldrick, grave. ¿Y qué opción nos queda? Susurró Maelis. Luis, desde detrás de la puerta, sintió un nudo formarse en su estómago. No sabía si sentirse ofendido, triste, o emocionado. Un sabio en las montañas, una posibilidad. Quizá, aún no estoy perdido. Selene, como si sintiera su presencia, levantó la vista de su lectura y le miró directamente. Sus ojos azules centellearon brevemente. No dijo nada. Solo asintió con imperceptible aprobación. Luis tragó saliva. Quizá había algo que podía hacer. Parte tercero, un susurro de esperanza esa noche, Luis no pudo dormir. Se revolvía en su cama de sábanas bordadas, mirando el techo que parecía tan lejano como el mismísimo cielo. El castillo entero estaba en silencio, salvo por el rumor del viento que se colaba entre las almenas. Un sabio en las montañas. El pensamiento martillaba en su mente, una oportunidad de dominar el poder que amenazaba con matarlo, una posibilidad de convertirse, al fin, en un verdadero Altair. Oh. Una forma más rápida de morir en alguna cueva helada. Bah, ¿qué importa? Morir aquí de vergüenza sería peor. Pensó, dando una voltereta torpe en la cama. Se sentó al borde del lecho, frotándose la cara con ambas manos. Tenía que decidir, y rápido. Poco después del amanecer, Luis cruzaba los jardines del castillo con paso indeciso, esquivando a los sirvientes que empezaban su jornada. La niebla aún besaba las flores de lirio y las fuentes, dándole a todo un aire de fábula rota. Fue entonces cuando la vio, Selene Altair. De pie junto al viejo rosal negro, con su uniforme de entrenamiento impecable, su cabello blanco ondeando como una llama pálida. Cuando Luis trató de pasar de largo fingiendo casualidad, su hermana habló sin mirarlo siquiera. ¿Así que quieres irte? Luis se detuvo en seco, sintiendo que sus pies se pegaban al suelo. ¿Cómo lo sabes? Selene soltó un bufido que sonó casi como una risa. Eres tan transparente como un cristal mal tallado. Luis abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. No podía discutir eso. Selene se volvió hacia él, sus ojos azules serenos pero afilados. ¿Vas a buscar al sabio? No lo sé, murmuró Luis, bajando la mirada. Selene cruzó los brazos. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Esperabas que alguien te empujara? Luis frunció el ceño, algo dentro de él chisporroteó, no magia, sino orgullo herido. No necesito que me empujen. Gruñó, solo, estoy pensando. ¿Pensando? Selene ladeó la cabeza, llevas pensando desde que tenías 5 años, Luis. Luis se mordió el labio. ¿Tú crees que pueda lograrlo? Preguntó, en voz tan baja que el viento casi se la robó. Por primera vez, Selene no sonrió ni se burló, sus ojos se suavizaron apenas, se acercó un paso, lo suficiente para que su sombra lo cubriera como una capa ligera. No sé, dijo simplemente, pero quedándote aquí, seguro que no. Luis levantó la vista. No seas un cobarde, hermano, Selene le dio una palmadita en el hombro, como quien impulsa a un cachorro que duda en saltar de un banco. ¿Quién dijo que era un cobarde? Espetó Luis, pero Selene ya se alejaba. Sin volverse, añadió. Recuerda. Los Altair no tememos a las tormentas, somos los que cabalgamos sobre ellas. Esas palabras, simples y cortantes como el filo de un cuchillo, quedaron grabadas en el pecho de Luis mientras veía a su hermana desaparecer entre la bruma. Tal vez, solo tal vez, la sangre de los Altair también corría en sus venas, y tal vez era hora de demostrarlo. Parte cuarto, la decisión. La tarde cayó como un manto dorado sobre el castillo Altair. Las torres blancas se tiñeron de rojo y ámbar mientras el sol descendía, como si el mismo cielo observara en silencio el momento que estaba a punto de ocurrir. Luis caminó hacia el gran comedor, donde su familia se reunía cada noche. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo antes de que cruzara la puerta. ¿Esto es lo que siente un condenado al patíbulo? Pensó con humor amargo. Empujó las pesadas puertas de roble, entrando en el salón iluminado por candelabros de plata.
Su padre, Lord Eldrick, estaba sentado en el lugar de honor, imponente incluso en reposo, Lady Maelis, elegante y serena, a su derecha, Selene, a su izquierda, mordisqueando una manzana con una expresión que no dejaba adivinar si esperaba diversión o desastre. El silencio se adueñó del lugar al verlo entrar. Luis avanzó, cada paso un desafío a sus propios miedos. Se detuvo frente a la mesa, respiró hondo, y habló. Quiero partir. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, quizá el universo, por una vez, le había prestado algo de coraje. Eldrick alzó una ceja. Maelis entrecerró los ojos, evaluando. Selene sonrió apenas, como si hubiese apostado por él en algún juego silencioso. Partir. Repitió Eldrick, su voz profunda llenando la sala. Luis apretó los puños para que no temblaran. A las montañas del eco, a buscar al sabio del que habló mi madre. Por un instante, pensó que su padre se reiría, pero Eldrick solo lo observó, en silencio, un peso invisible se cernió sobre el salón. Finalmente, Lady Maelis fue quien habló, su voz como un río tranquilo. ¿Por voluntad propia? Preguntó su madre. Luis asintió. ¿Sabes que podrías morir en el camino? Preguntó Eldrick, sin emoción. Sí, respondió Luis rápidamente, pero aún con coraje. ¿Y aún así quieres ir? Volvió a inquirir su padre. Luis tragó saliva. Sí, afirmó Luis, esta era su decisión, después de estar mucho pensándolo, él quería ser merecedor del nombre de los Altair y para eso tenía que demostrar que él no era el eslabón débil de su familia. Eldrick se recostó en su silla, cerrando los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo en su mirada había cambiado. Entonces vete, su tono fue tan frío que casi dolió, pero no lleves el nombre Altair hasta que domines el rayo, hizo una pausa, no nos avergüences. Luis sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho, pero se obligó a mantener la cabeza alta. Entiendo, Lady Maelis bajó la mirada, sus labios temblando apenas, pena, preocupación. Pero no dijo nada. Selene, en cambio, levantó su copa de vino hacia él en un brindis silencioso, una burla y un reconocimiento, todo en uno. Luis se inclinó en una reverencia formal y salió del salón. No miró atrás. Si lo hacía, si veía las sombras de su familia recortadas contra la luz del fuego, sabía que sus piernas podrían fallarle. Horas después, en sus aposentos, empaquetaba apresuradamente unas pocas pertenencias. Una capa gruesa, botas reforzadas, un par de pergaminos mágicos básicos, y su espada corta, heredada cuando cumplió 15 años, y que apenas sabía usar correctamente, dicho sea de paso. Al guardar la espada, una carta cayó de entre sus cosas. Era de Selene. La abrió, curioso. Luis, si logras llegar vivo al sabio, dile que eres un cabezota. Y si no logras dominar el rayo, no vuelvas. Con cariño, o algo parecido, Selene. Luis soltó una carcajada seca. La primera risa genuina que le arrancaba el pecho en semanas. Gracias, Selene. Eres una sádica, pero una sádica que me entiende. Guardó la carta con cuidado en su bolso. Antes del amanecer, salió del castillo. El aire de la madrugada era frío y cortante, pero en su pecho ardía algo nuevo. Detrás de él, la fortaleza Altair se alzaba solemne, bañada por la luz pálida de las estrellas. Luis se volvió por un instante. Volveré, pensó, no como un accidente, no como un fracaso, volveré como un Altair de verdad, así sin más, emprendió el primer paso de su viaje hacia lo desconocido. Parte V, reunión de aventureros. El primer problema de su glorioso viaje fue evidente apenas pisó la capital baja de Clane. No tenía ni idea de cómo viajar hasta las montañas del Eco. El segundo problema fue aún peor. Viajar solo equivalía a suicidio. El reino fuera de los muros nobles era un hervidero de bandidos, bestias mágicas, sectas extrañas y, peor aún, impuestos. Luis deambulaba por el mercado principal, su capa cubriendo el emblema familiar cosido en su ropa, no necesitaba atraer atención, o peores cosas. La plaza era un caos hermoso. Carretas llenas de frutas exóticas, comerciantes gritando ofertas imposibles, niños correteando entre los puestos, y por supuesto, aventureros de todo tipo. Unos altos y cubiertos de armaduras resplandecientes. Otros más modestos, con armas que parecían a punto de romperse. Y luego estaban los que simplemente daban miedo. Encapuchados, tatuados, armados hasta los dientes o con sonrisas que decían no preguntes. Luis tragó saliva. ¿Cómo se supone que reclute a un grupo de aventureros? ¿Ofreciendo galletas? Sacó un pergamino algo ajado que había preparado torpemente la noche anterior. Con tinta algo corrida, rezaba. Se busca grupo de aventureros para misión peligrosa. Pago justo.
interesados, acercarse al viejo roble, junto a la fuente de los suspiros. Firmado. L. Nada llamativo. Nada que gritara hijo de una de las casas más poderosas del reino, o eso creía. Pasaron 2 horas. Luis estaba sentado bajo el viejo roble, sintiéndose cada vez más idiota. Tal vez debería haber ofrecido más galletas. Justo cuando empezaba a considerar abandonar, escuchó pasos. Varios. Levantó la vista, y se arrepintió inmediatamente. Un grupo variopinto se había reunido frente a él. Kael, un espadachín de cabello negro desordenado, sonrisa pícara y la actitud de quien ya ha visto demasiado en la vida, y probablemente no recuerda la mitad. Mira, una maga de fuego con un vestido corto para la lógica, pero perfecto para intimidar enemigos, o provocar incendios accidentales. Garrut, un guerrero bestial, mitad humano, mitad lobo, que olía a bosque, sangre y, posiblemente, queso rancio. Eris, una clériga de fe ambigua que sonreía como quien tiene secretos demasiado divertidos como para compartirlos gratis. Luis parpadeó. Luego tragó saliva. ¿Tú eres L? Preguntó Kael, cruzado de brazos. Luis asintió. ¿Qué tipo de misión? Preguntó Mira, examinándolo de arriba abajo como si fuera una pieza de carne. Montañas del Eco. Buscar ayuda, dijo Luis, procurando sonar misterioso en lugar de patético. Garrú gruñó algo que sonó vagamente como peligroso. Eris soltó una risita. ¿Ayuda espiritual o ayuda para no morir? Preguntó, divertida. Preferiblemente ambas, admitió Luis. Kael intercambió miradas con los demás. Luego sonrió ampliamente, como si acabaran de encontrar un pasatiempo ridículamente divertido. Nosotros te acompañaremos. Por el precio justo. Luis soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. ¿En serio? Preguntó, incrédulo. Claro, dijo Mira, encogiéndose de hombros. Siempre quise ver esas montañas. Y hacer explotar algo en el camino. Garruk asintió solemnemente. Eris solo añadió. Tienes cara de atraer problemas, eso será divertido. Luis no supo si sentirse halagado o aterrorizado. Quizá ambas cosas. Así, el grupo estaba formado. De la manera menos épica posible, pero formado al fin. Y mientras partían de la ciudad, bajo un cielo grisáceo que prometía lluvia, o drama, o ambas, Luis pensó, ¿qué puede salir mal? Una pequeña voz interior respondió enseguida. Todo, absolutamente todo. Pero era tarde para arrepentirse. Parte sexto, el comienzo del viaje. La mañana de su partida fue caótica. Kael discutía con un mercader por el precio de unos caballos medio tuertos. Mira regateaba con una anciana por un mapa auténtico que parecía dibujado por un borracho. Garrut, simplemente, trataba de comerse la cuerda de su propia mochila, nadie quiso preguntar por qué. Eris se dedicaba a grabar todo en un pequeño cuaderno, riéndose para sí misma. Luis se frotaba las sienes, preguntándose en qué momento su vida había descarrilado tan espectacularmente. ¿Estamos listos? Preguntó, intentando sonar autoritario. Claro, jefe, dijo Kael con una reverencia exagerada, lanzándole las riendas de un caballo. El animal lo miró con el mismo desprecio que sentía Luis por su propia situación. Bien. Ya empezamos mal. Montaron como pudieron, Luis casi cayó de bruces al primer intento, y salieron por la puerta norte de la ciudad, dejando atrás los muros seguros de Clane. Frente a ellos, se extendía el reino salvaje. Colinas cubiertas de hierba, bosques espesos, y en el horizonte, apenas visibles, las montañas del Eco, alzándose como dientes de piedra contra el cielo. Luis respiró hondo, era libre, y estaba aterrorizado. El primer día fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Avanzaron por caminos secundarios, evitando las rutas principales donde los peajes y los asaltantes se multiplicaban como hongos. Eris contaba chistes malos. ¿Por qué el mago cruzó el río? Porque el puente costaba 2 monedas más. Mientras Mira lanzaba pequeñas bolas de fuego al aire por aburrimiento. Garrú gruñía ocasionalmente. Nadie sabía si estaba de acuerdo o simplemente tenía hambre. Kael, por su parte, parecía a gusto. Silbaba melodías antiguas, como si todo fuera una caminata de placer. Luis intentaba mantener la compostura, pero cada ruido del bosque le hacía pegar un respingo. Esto no es el castillo, se recordó a sí mismo. Aquí las cosas realmente quieren matarme. El segundo día trajeron problemas. Mientras bordeaban un bosque oscuro llamado las Fauces de la Sombra, un nombre nada tranquilizador, un grupo de bandidos bloqueó el camino. Eran 6, armados con espadas oxidadas y sonrisas podridas.
Dejen las mochilas y los caballos, gruñó el líder, un tipo tan flaco que parecía más una amenaza biológica que física. Luis abrió la boca para decir algo diplomático. Kael, en cambio, ya había saltado de su caballo, desenvainando la espada con una sonrisa pícara. ¿Diplomacia? Preguntó Kael, mirando a Luis. Luis parpadeó. ¿Podemos intentar no matarlos?, sugirió Luis al ver cómo sus compañeros comenzaban a prepararse para la batalla. Kael suspiró, decepcionado. ¡Qué aburrido! Mira se encogió de hombros. De sus palmas brotaron pequeñas lenguas de fuego. Yo solo quiero quemar algo. ¿No especificaste qué? Garruk gruñó, mostrando unos colmillos nada tranquilizadores. Eri sacó su maza, entonando un cántico, que sonaba sospechosamente como una canción de taberna. Los bandidos, al ver la escena, palidecieron notablemente. Luis pensó que huirían. No lo hicieron. Claro, son idiotas, pensó mientras desenfundaba su espada con torpeza. La pelea fue rápida. Una danza desordenada de gritos, chispas, bolas de fuego y más gruñidos de Garruk de los necesarios. Luis apenas logró no cortarse a sí mismo mientras Kael se movía como un bailarín entre los bandidos, derribándolos con golpes precisos. Mira lanzó un pequeño incendio controlado para sus estándares, que puso a 2 bandidos a rodar por el suelo. Eris golpeó a otro tan fuerte que este reconsideró su vida entera antes de caer inconsciente. Finalmente, el líder salió corriendo, gritando promesas vagas de venganza. Luis jadeaba, la espada temblando en su mano. ¿Todos bien?, preguntó, sintiéndose heroico. Mira miró su vestido chamuscado y frunció el ceño. Me quemé la manga, exijo compensación emocional, gritó Luis, que aún sentía como la adrenalina recorría su cuerpo por la batalla. Kael soltó una carcajada. Garruk simplemente lamía una herida superficial en su brazo. Eris anotaba algo en su cuaderno, murmurando. Primer encuentro. Grupo de enemigos promedio. Resultado. Desastre divertido. Luis suspiró. Esto va a ser más largo de lo que pensaba, pensó Luis recostándose en el suelo esa noche, acamparon junto a un arroyo. El fuego chisporroteaba, lanzando destellos dorados en sus rostros cansados. Luis, acurrucado bajo su capa, miraba las estrellas. Por primera vez desde que salió del castillo, sonrió de verdad. Pese a todo, estaba vivo, y por primera vez, no estaba solo. Parte 7. Ecos de la tormenta. El tercer día de viaje amaneció nublado. Un cielo gris plomo se extendía sobre sus cabezas, cargado de una tensión pesada, como si el mundo contuviera la respiración antes de un desastre. El grupo avanzaba por un sendero de tierra húmeda, bordeando un río caudaloso. La conversación había menguado, sustituida por un silencio expectante. Luis cabalgaba en el centro, tratando de no parecer tan nervioso como se sentía. Cada tanto, Mira, que cabalgaba a su lado, lo miraba de reojo. No como quien evalúa a un líder torpe, sino como quien estudia un detalle curioso que no termina de entender. Finalmente, rompió el silencio. «Oye, jefe», dijo, con una sonrisita ladeada. ¿Sí? Luis casi tropezó con sus propias palabras. ¿Siempre fuiste tan noble? Luis parpadeó, confundido. ¿Noble, de sangre o de actitud? Mira soltó una risita suave. De ambos, supongo. Kael, unos metros más adelante, resopló. Definitivamente noble de sangre, de actitud, ya veremos, se dijo a sí mismo Kael sin apartar la vista del camino. Eris, que cabalgaba a la zaga, se inclinó sobre su montura para intervenir. A mí me parece encantador, dijo, sonriendo, tiene esa torpeza adorable que uno no esperaría de un señor del rayo. Luis sintió sus orejas arder. No sabía si agradecer o morirse de vergüenza en ese mismo instante. ¿Desde cuándo me miran así? ¿Estoy alucinando? Luis les había confesado quién era tras la batalla del día anterior debido a que ellos pudieron ver el emblema de su casa. Garruk gruñó, indiferente al drama humano, y olfateó el aire. Tormenta, dijo con una voz profunda. Kael frunció el ceño y alzó la vista. Una nube oscura, casi negra, se formaba rápidamente en dirección sur. ¿Eso es normal?, preguntó Luis, tragando saliva. En Clane, sí, pero esa nube huele a magia, gruñó Garruk. Mira chasqueó los dedos, encendiendo una pequeña llama en su palma. ¿Una tormenta mágica? Interesante, dijo Mira mirando el cielo cubierto por nubes negras, era la primera vez que veía algo así. Eris cerró su cuaderno y guardó su maza en la silla de montar. Yo diría preocupante, añadió, su sonrisa atenuándose. El grupo apuró el paso, buscando refugio.
Encontraron una cueva poco profunda al pie de unas colinas. No era ideal, pero era seca. Mientras afuera los relámpagos iluminaban el cielo, dentro encendieron una pequeña fogata. Luis, sentado junto al fuego, frotaba sus manos para entrar en calor. De pronto, sintió que alguien se sentaba demasiado cerca. Era Mira. ¿Frío?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Un poco, admitió Luis, intentando no retroceder nerviosamente. Ella sonrió y se acomodó aún más cerca, apoyando el hombro contra el suyo como si fuera la cosa más natural del mundo. Los magos de fuego somos buenos calentando el ambiente, dijo, con un guiño descarado. Luis se atragantó con su propia saliva. Kael soltó una carcajada desde el otro lado de la cueva. Eris, mientras tanto, se había sentado frente a ellos, cruzando las piernas elegantemente. No lo presiones tanto, Mira. Va a explotar antes que use un hechizo, regañó Eris. ¿Quién dijo que no quiero verlo explotar?, replicó Mira, divertida. Luis sintió que su cerebro empezaba a sobrecalentarse. ¿Qué demonios está pasando? ¿Siempre fueron así? Soy tan desesperadamente inocente que recién me doy cuenta. Garrut, por su parte, roncaba en una esquina, completamente ajeno a las tensiones humanas. La tormenta afuera rugía, pero en el interior de la cueva el ambiente era diferente. Más cálido. Más extraño. Luis, sin poder evitarlo, lanzó una mirada a Mira, y luego a Eris, que le devolvía una mirada traviesa. Ambas sonrieron. De repente, el viaje ya no parecía tan aterrador. Confuso, sí, peligroso, probablemente. Pero también, vibrante, vivo, y en algún rincón de su mente, una voz tímida murmuró: tal vez este viaje no sea solo para controlar el rayo, tal vez sea para descubrir otras cosas también.